Buenas, vamos a presentar hoy la clase 1 asíncrona, el aprendizaje basado en proyectos. Una revolución recorre el mundo, la revolución del aprendizaje basado en proyectos. Todas las fuerzas se han conciliado para que las enseñanzas activas y el enfoque basado en proyectos ocupen hoy el catálogo de las metodologías de enseñanza un lugar destacado. ¿Qué centro educativo no percibe que el viejo sistema de enseñanza ya no nos sirve? ¿Qué docente no reconoce que los tiempos han ido cambiando, que los estudiantes han cambiado, que nosotros hemos cambiado y que el antiguo modo de proceder ya no encaja con una generación que quiere tener un papel activo en clase y en el mundo? Un papel activo en su proceso de aprendizaje. De esto resulta una doble enseñanza. En primer lugar, que las competencias clave, siendo el nuevo faro que ilumina la educación, requieren una manera nueva de entender y han servido para validar los planteamientos del aprendizaje basado en proyectos. Y en segundo lugar, que contamos con las claves para hacer del aprendizaje basado en proyectos una experiencia memorable que garantice el aprendizaje y el desarrollo de las competencias claves. Bueno, mi nombre es Marta Valero Carrillo, pertenezco a la Academia Internacional de Coaching de Mentor y Maestrico. Bueno, como lo acabo de decir, ¿verdad? Los paradigmas que antiguamente teníamos de esa escuela donde el estudiante simplemente era un estudiante, un alumno pasivo. Lo que planteamos en este primer tema es ese cambio de paradigma, de pasar del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, al paradigma de las metodologías activas. Ahí vemos el pizarrón, ¿verdad? Cómo lo podemos sustituir por la computadora en el caso que vayamos a implementarlo con las nuevas tecnologías de la educación, y el libro por el celular o por el mismo computador. En este índice de contenidos que vamos a desarrollar, en esta segunda clase que tengo con ustedes, pero la primera clase asíncrona, veremos en el cambio del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, que es un paradigma, el paradigma educativo, un paradigma cognitivo, paradigma de la educación actual, que es lo que actualmente se rige pues como paradigma actual de la educación, que es un ABP, el paradigma de los contenidos, el paradigma de la acción como tal, qué beneficio nos ofrece el paradigma de la acción, ventajas y algunos ejemplos en la aplicación del ABP. Bueno, como bien, lo primero que debemos destacar que es un paradigma, es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría, un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver el problema que se nos haya presentado. El origen de la palabra paradigma se encuentra en el griego antiguo paradigma, que significa modelo o ejemplo. ¿Qué tipos de paradigma? Existen diferentes tipos de paradigmas en diversas áreas del conocimiento, tales como la filosofía, la educación, la lingüística, la ciencia o la programación. Nos vamos a enfocar en el paradigma educativo y, por supuesto, en el paradigma cognitivo. El paradigma educativo es un modelo utilizado para comprender y analizar métodos de aprendizaje, nuevas maneras de adquirir conocimiento. El paradigma cognitivo es el aprendizaje según las competencias cognitivas del estudiante. O sea, ya dejamos de lado esos contenidos que debíamos cumplir según el currículum de cada una de las áreas las cuales manejamos. O si estábamos en educación primaria, la parte del currículum que nos bajan los diferentes ministerios de educación, ¿verdad? Está el paradigma sociocultural, postula que el aprendizaje requiere de interacción social para ser asimilado de forma individual. Es decir, el niño necesita ese contacto a nivel social con diferentes de su mismo target de edad o simplemente pues la misma sociedad que nos permite tener esa interacción social. El paradigma humanista estimula el trabajo grupal, la autoevaluación y el estudio de problemas reales.
Y el paradigma conductista fomenta el uso de estímulos y refuerzos positivos y una planificación escolar rígida. Entonces, vemos como en la escuela, pues todavía muchos manejamos, o se manejaba hasta hace poco, el paradigma conductista. Enfocándonos en el paradigma cognitivo, el paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa. Se convierte de hecho en un modelo de acción, en nuestro caso pedagógica, que abarca la teoría práctica y la práctica educativa como tal. Un ejemplo de paradigma educativo son las clases en línea, que actualmente estamos manejando en muchas partes, en muchas academias, en muchas universidades, en la escuela primaria y secundaria inicial, a nivel inicial, se está manejando de forma híbrida, es decir, estamos combinando ambos, tanto clases presenciales como clases en línea, que son un modelo de enseñanza alternativa, ¿verdad? Que surgió, no solamente surgió después de la pandemia, sino mucho tiempo antes, o hace tiempo atrás, mejor dicho, se estaba manejando, pero no tan fuertemente como se hizo durante el tiempo de la pandemia. Esta alternativa de enseñanza, pues, está, vamos a decir, paralela a lo que serían las clases presenciales. Por ello requiere estrategias de aprendizaje adecuadas a su naturaleza digital. Te puede interesar profundizar sobre el paradigma cognitivo. O sea, los invito a trabajar un poco más sobre eso si quieren profundizar más en ese tipo de paradigma. ¿Qué paradigma estamos manejando en la educación actual? Bueno, como ya muy bien se los había comentado, estamos viendo que estamos manejando competencias, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una transformación educativa. Esa transformación educativa requiere un nuevo contrato social acerca de la educación. No nos podemos quedar en la educación pasada. Para esto es necesario redefinir esos ejes anteriores para pasar de las reformas educativas a procesos de transformación. O sea, no solamente es reformar la educación, sino es transformar la educación. ¿Qué es entonces la transformación educativa? Para decirlo de manera simple, el nuevo paradigma educativo significa que debe existir una educación para todos, con calidad, con equidad y con el más costo eficiente posible. Es decir, lo que buscamos es una educación eficiente, que sea de calidad y que sea para todos. Y por supuesto, de manera igual. En el paradigma actual, pasamos de saberes, ¿verdad? Lo que era el docente, el que lo sabía todo, a trabajar las competencias, que este es el verdadero paradigma, pasar a hablar de contenido para comenzar a hablar de acción, de que el estudiante tome las riendas de su propio aprendizaje. La gran diferencia es que la competencia no proviene solamente de la aprobación de un currículum, un plan de estudio, sino de la aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. Los conocimientos necesarios para poder resolver problemas no se pueden transmitir mecánicamente. Si nos transmitimos mecánicamente, el alumno o el estudiante no va a buscar la resolución de ese problema, porque cree que lo va a conseguir en un libro, que cree que lo va a conseguir en una página de internet, en YouTube, etcétera, etcétera. Si se lo trabaja mecánicamente, pues el alumno no va a obtener las competencias necesarias para poder resolver cualquier problema que se le presente, no solo ese. Entonces, los conocimientos necesarios para poder resolver problemas no se pueden transmitir mecánicamente. Son una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y de la experiencia que se consigue con la práctica, muchas veces conseguida en los lugares de trabajo. En el caso de la parte de educación superior, a veces los muchachos o los estudiantes tienen la experiencia por la parte laboral, pero a lo mejor no tienen los conocimientos en la parte de competencia como tal. Entonces, el ABP o el aprendizaje basado en proyectos nos da ese cambio del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción. Cuando hablamos de paradigma de la acción, estamos hablando de las nuevas metodologías activas. El paradigma de contenido se basa en la transmisión de información
del docente hacia el estudiante. Es un método tradicional que utiliza el examen o la prueba como verificador del aprendizaje. El paradigma de la acción tiene como objetivo el desarrollo de competencias en el alumnado, concepto que ha sido recurrido o recogido por el currículum de varios países que están manejando ya las competencias claves. El cambio de paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, vamos a hacer aquí un pequeño cuadro que ya lo expliqué en la clase síncrona, como un cuadro de comparación, ¿verdad? En ella, el proceso fundamental que ocurre en la escuela es la transmisión de contenidos del docente al estudiante. Desde una perspectiva tradicional, el currículum supone la acumulación de conocimientos de la humanidad a lo largo de la historia. Y el docente es al mismo tiempo el guardián de esos conocimientos y el único transmisor de los mismos. El transmisor privilegiado es el que tiene la última palabra en cuanto al conocimiento se habla. Entonces, cuando hablamos del paradigma de la acción, es una corriente poderosa y alternativa que ha crecido de la mano de educadores y pensadores de la talla de Francisco Giner de los Ríos o de John Dewey, por mencionar dos autores nacidos a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Esta corriente ha tomado el nombre de aprendizaje basado en proyectos. Se ha convertido en un paraguas que recoge buena parte de las tendencias más innovadoras surgidas a lo largo del pasado siglo y que hoy, en pleno siglo XXI, se fortalece con la aportación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, quiere decir que el aprendizaje basado en proyectos cuenta ya con un sostén teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de las competencias clave. El aprendizaje basado en proyectos es el punto de partida para que el alumno, el estudiante, obtenga una experiencia educativa memorable, que le quede, que sea un aprendizaje significativo para él. Reflexionemos entonces. ¿Te resulta ajeno el cuadro que acabamos de ver? No, ¿verdad? O sea, estamos viendo la comparación de lo que es la educación en muchas partes todavía en la actualidad y lo que planteamos a través de las metodologías activas y la utilización de tecnologías para la educación. Coincide esa imagen de las clases que recibiste durante tu experiencia escolar. Me imagino que todos, yo tengo esa imagen, donde está el docente como único transmisor de conocimientos, el pizarrón como elemento, vamos a decir, herramienta tecnológica, el libro como apoyo académico, y está el docente pues dando sus indicaciones allí de qué es lo que deben hacer, dándole ya preguntas para una supuesta entrevista. Entonces, ¿podrías decir tú también que tu formación inicial transcurrió de la mano de este paradigma? Con frecuencia denominado la instrucción directa. O sea, era así. En este caso, en las metodologías activas y en el paradigma de la acción, no hay esa instrucción directa. Entonces, los invito entonces a cambiar al paradigma de la acción. ¿Qué beneficios tiene esta metodología? Esta forma de trabajo desarrolla competencias, el desarrollo de estudiar de forma lúdica, permite involucrar varias asignaturas, ya que puedes contener un objetivo en lenguaje, en arte, en historia u otras, dependiendo del desafío que se le plantea al estudiante o al grupo de estudiantes. Entonces podemos involucrar varias áreas del conocimiento, no solamente tiene que ser una sola área. Es motivador, permite el trabajo entre compañeros, es decir, la parte cooperativa, colaborativa. Eso sí, se debe elegir un proyecto acorde al contenido del currículum, o sea, tampoco que vamos a dejar de lado, si estamos en quinto grado o en cuarto grado de primaria, vamos a dejar de dar la multiplicación por 2 cifras porque no está dentro del proyecto, no. O sea, debemos involucrar los contenidos, ¿verdad?, que están en el currículum, pero de una manera lúdica, de una manera que ellos se interesen por ese contenido y lo puedan desarrollar a través de un desafío. Entonces, se deben de tomar en cuenta las competencias docentes para trabajar esta metodología. Es decir, el docente debe plantearse si tiene las competencias clave para poder trabajar un ABP y de qué manera colaborativa lo puede hacer con el resto de sus compañeros del claustro. Además, se pueden aplicar evaluaciones inclusivas, tomando en cuenta las competencias del alumnado, lo que un examen no puede realizar en su totalidad. Sí, podemos trabajar
de manera lúdica la parte de la evaluación a través de juegos, a través de actividades que no necesariamente tienen que ser un examen escrito. Pueden ser elaboración de portafolios, elaboración de líneas de tiempo, elaboración de carteleras digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces, no necesariamente nos vamos a enfocar en un examen. ¿Qué ventajas tiene la ABP? Pues motiva a los alumnos a aprender. El profesor despierta la curiosidad del alumno mediante elementos ligados a su realidad que lo estimulan a investigar y aprender. Mientras más motivado está el alumno, pues más interés va a tener en investigar y pues más interés tienen en aprender. Una segunda ventaja, desarrolla su autonomía. Los alumnos son los protagonistas de su proceso. Planifican el proyecto, distribuyen las tareas que quieren hacer, ponen las ideas en común, ¿verdad? Debaten, toman sus propias decisiones y elaboran un producto final de su proyecto. Otra de las ventajas de la ABP, fomenta su espíritu autocrítico, alienta a los alumnos a evaluar su propio trabajo y detectar fallos en el proceso de ese trabajo, con el objetivo de que aprendan de sus errores y mejoren los resultados en un futuro o en un futuro proyecto que puede nacer de ese proyecto también, ¿verdad? El número 4 sería, refuerce sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración, es decir, los alumnos ponen en común sus ideas, qué es lo que piensa Pedro, qué es lo que piensa Juan, qué es lo que piensa María, ¿verdad? Debaten y acuerdan decisiones que son comunes. Entonces, mediante el aprendizaje colaborativo se apoyan unos a otros para aprender y conseguir un objetivo común. Otra ventaja, facilita su alfabetización mediática e informacional. Durante la investigación desarrollan su capacidad para buscar, seleccionar, contrastar y analizar la información. Promueve la creatividad. Deben promover todas las estrategias e ideas posibles ellos deben poner todas sus ideas y estrategias para elaborar un producto que dé respuesta a la cuestión planteada, a la pregunta planteada, al desafío planteado. Así, pueden realizar videos, campañas, maquetas, folletos o cualquier otro elemento que apoye su respuesta. Cuanto más original sea el producto, mejor. Y ahí ponen ellos en pleno su creatividad como grupo. Otra ventaja, atiende a la diversidad. Estimula tanto a los estudiantes con problemas de aprendizaje como a los alumnos más avanzados o superdotados. ¿Por qué? Porque, bueno, a los primeros les va a ayudar mediante la interdependencia positiva con sus compañeros, ese apoyo que van a tener con los alumnos que están más avanzados, el que tiene un poco más de dificultad, porque hay una interdependencia positiva, es decir, voy a estar allí con ese compañero. Mientras que los segundos, pues se le abre un campo de posibilidades para desarrollar plenamente sus capacidades. Aquí en estos 3 enlaces, que los invito a que los abran, tienen ejemplos de aplicación de un ABP. Tenemos uno de México, tenemos otro de aquí de España y otro de educación que está bien visualizarlo. ¿Qué conclusiones podemos tomar de este primer tema de cambiar de paradigma de los contenidos al paradigma de la acción? Primero, tendremos que decir que un paradigma es una forma de entender las cosas, de percibirlas, de procesarlas en el cerebro y de comprenderlas. Es algo así como el mapa, tu mapa del mundo. Hoy vas a conocer cómo los cambios de paradigma generalmente te ayudan a comprender nuevas realidades y quizás te puedan cambiar la vida. Cuando uno dice, no tiene ese paradigma entre ceja y ceja y no cambia, pues el mundo está cambiando, la educación está cambiando y se está transformando. No nos podemos quedar solamente con que la educación cambia, sino que la educación se está transformando. El paradigma de la acción es una corriente poderosa y alternativa que ha crecido de la mano de educadores y de pensadores. El aprendizaje basado en proyectos cuenta con un sostén teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de competencias claves. Conseguimos una gama en Internet de parte teórica y práctica de un aprendizaje basado en proyectos. Es decir, en algunos lugares toman en cuenta, siempre partimos de un desafío, pero siempre van a tomar en cuenta
esos puntos claves para desarrollar su ABP. El aprendizaje basado en proyectos es el punto de partida para una experiencia educativa memorable, que es lo que buscamos en nuestros alumnos. De las estrategias metodológicas emergentes, el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia con mayor crecimiento que está teniendo en las últimas décadas. A pesar de que todavía hay un aglomerado de términos o acciones docentes, que en las principales dificultades que se encuentran los profesores en aplicar el ABP son el manejo de la clase, el apoyo a los alumnos y el uso de las TIC y la evaluación. O sea, son puntos clave que a veces el docente pues tiene temor de aplicar el ABP por ello, ¿no? Por que siente que se le va a dificultar el manejo de su clase, que los alumnos no lo van a apoyar en este tipo de metodología. Cómo uso las TIC y la parte de la evaluación, que como todo docente, pues es la parte más difícil de aplicar. Los alumnos que trabajan por proyecto presentan mayor motivación, tienen una mejor relación con el profesor y abordan temas transversales a otras asignaturas, que esto es lo más, vamos a decir, una de las partes más positivas de un ABP o de cualquier metodología activa, porque podemos englobar no solo un área, sino muchas áreas que tengan rasgos en común y los podamos englobar. Hay una transversalidad allí de las áreas del currículo, ¿verdad? Entonces los alumnos trabajan por proyectos, presentan esa mayor motivación, tienen una mejor relación con su profesor, abordan temas transversales a otras asignaturas, pueden confundirse con el ABP, pero esto se refiere a un método concreto que consiste en la generación de preguntas, búsqueda de respuestas a través de procesos de investigación, trabajo en equipo, colaboración, colaborativo, cooperativo, autonomía y responsabilidad de los alumnos y elaboración de un producto o proceso final expuesto ante una audiencia. Porque el proyecto no debe quedarse entre las cuatro paredes de un aula, debe traspasar. Es decir, que hemos respondido a este desafío o a esta pregunta clave y este es nuestro producto final, porque hemos llevado un proceso de investigación, de análisis, de síntesis, de cooperación que nos ha llevado a obtener este producto final. Y lo debemos exponer, ¿no? Lo debemos compartir. Bueno, esta es la primera clase asíncrona. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan con respecto a ella, tenemos el foro para abordar, bueno, preguntas y respuestas. Hasta luego, gracias.